Ok, vamos a comenzar. Ahora sí, con las nuevas características y funciones de Aspel-NOI versión 8.0. La primera característica principal o el primer cambio es la interfaz gráfica. Aquí nos comentan que reemplaza el menú tradicional por carpetas de forma horizontal para brindar una mejor administración de la nómina y facilidad en la operación. Además, es posible cambiar su apariencia como mejor se considere seleccionando cualquiera de los temas disponibles. Vamos a ver, aquí tengo esto que están viendo en la pantalla, es el nuevo sistema Aspel-NOI versión 8.0. Como ven, pues sí está bastante cambiado. El primer cambio importante es que desaparecen los menús de manera vertical. Si recuerdan, o en su actual sistema, por ejemplo, dan clic en el menú reportes y se despliega un menú de manera vertical con todas las opciones y filtros. Aquí el menú se despliega, como lo pueden ver aquí, de manera horizontal. No se ha quitado ninguna función, no desapareció ninguna opción, simplemente todas están acomodadas de manera horizontal en este menú. Por ejemplo, aquí en reportes, pues yo puedo obtener el reporte de la nómina simplemente dando clic aquí. Si se fijan, el filtro es exactamente igual. Y pues me abre el reporte, como ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo puedo cambiar esta vista? Me refiero a, por ejemplo, lo que veíamos ahorita de los temas o de los colores. Hay una opción en vista, aquí en el menú vista, y aquí tenemos varias opciones. Simplemente voy dando clic en cada una de ellas y vemos cómo cambia el color. Esta vista, si recuerdan, es exactamente igual, o este cambio de interfaz es exactamente igual como cuando teníamos el Office 2003, que tenía igual menús verticales, y de repente Microsoft saca Office 2007 y nos hace este cambio tan drástico. Entonces aquí lo podemos ir viendo. Yo, por ejemplo, para efectos de la presentación, pues lo voy a dejar así. Ok, vamos a elegir otro un poquito más claro. Ok, yo creo que este está bien. Entonces, esta es una de las primeras características o de las nuevas características del nuevo NOI, lo que es la interfaz gráfica. Vamos a regresar a la presentación y vemos que después tenemos un nuevo catálogo de trabajadores. Hay una nueva imagen del catálogo de trabajadores donde la consulta cuenta con un panel de detalles en el que se observa la información del trabajador. ¿A qué se refiere con esto? Me voy a ir al menú nómina, voy a abrir el catálogo de trabajadores. Esta es la lista tradicional que todos conocemos, una vista tipo Excel con todos mis trabajadores, pero seguramente cuando nosotros se los instalemos a ustedes, lo primero que van a ver es la vista por tarjetas. Si ustedes dan de alta la fotografía de su trabajador en el sistema, van a poder verla aquí. Aquí van a poder ver su nombre completo, su puesto, su departamento, etcétera. Damos doble clic sobre la tarjeta, en cualquier parte de la tarjeta, y vamos a ver cómo en automático se abre la ventana para los cambios de trabajadores. Cambios se refiere a cambios en la información. Si quisiéramos ver la lista tradicional que siempre hemos visto, elegimos aquí en la opción vista, lista. Y esta es la vista que siempre hemos tenido en nuestro sistema, desde la versión, pues desde versiones anteriores, desde la 4, por ejemplo. En la nueva versión 8 ya tenemos lista y tenemos también vista por tarjetas, como ustedes lo consideren mejor. Ok, vamos a regresar a la presentación. Otra característica es el manejo de gráficas que no teníamos en la versión 7.0. Mejoramos la información que se presenta en la consulta de percepciones y deducciones de puestos y departamentos para obtener información más útil y precisa. ¿A qué se refiere con esto? Yo voy a entrar aquí, voy a cerrar el catálogo de trabajadores, voy a entrar aquí en nómina al catálogo de percepciones y deducciones. Tengo la vista de lista tradicional, pero yo aquí en vista puedo seleccionar gráfica. Aquí cabe señalar que estoy trabajando en una base de datos de ejemplos, entonces todo lo que vean pues es eso, son prácticamente ejemplos. Y aquí me dice que de sueldos, por ejemplo, son 186,000 pesos, de comisiones son 23,000, de horas extras son 1,500, dobles, de triple son 524 pesos.
¿Cómo puedo cambiar esta gráfica o para qué me puede servir? Pues simplemente estos son los acumulados que van teniendo nuestras percepciones y deducciones. Aquí voy a ir dándole para la derecha y veo que tengo bonos, tengo crédito Infonavit, crédito Fonacot, etcétera. Si a mí no me gusta este tipo de gráfica, voy a ir aquí a esta opción que está aquí del lado derecho que dice área diagrama y aquí puedo seleccionar barras. Cabe mencionar que en cada gráfica tiene sus características. Puedo seleccionar columnas y aquí si quiero ver la demás información pues le doy para la derecha. Puedo hacerlo también como una línea, etcétera. Entonces todo esto no lo tenemos en el sistema Aspelnoy 7, lo tenemos ya en Aspelnoy versión 8.0. Solamente recordarles, aquí no estamos viendo todavía el complemento de nómina, estamos viendo nuevas características del sistema. No es esto por lo cual se tienen que actualizar. Ahorita les voy a explicar por qué sí se tienen que actualizar de manera obligatoria. Vamos a regresar a la presentación. Tenemos también un panel nómina del trabajador. ¿A qué nos referimos con esto? La administración de tu nómina es más eficiente con la sección nómina del trabajador. Registramos todos los movimientos del trabajador en un solo lugar. Voy a regresar al sistema. Voy a cerrar estas ventanas. Voy a ingresar al menú nómina, opción trabajadores. Voy a seleccionar, por ejemplo, a esta primera compañera, Alicia, y tenemos este botón que aparece como una tarjetita que dice nómina del trabajador. Aquí de manera resumida vemos todos los movimientos de este trabajador en esta nómina y en lo que va del año. Lo primero que vemos es como si en su actual sistema hubiéramos hecho una consulta de un recibo. Esto es lo que estamos viendo aquí. Tenemos los datos del trabajador, o en este caso de esta empleada, su CURP, RFC, el puesto, departamento, etcétera, número de nómina. En este caso yo estoy trabajando en la primera nómina del año 2016, por eso me dice número de nómina 1. Y aquí en la parte de abajo vemos lo que son sus percepciones y deducciones. Y más abajo todavía sus totales. Esto ya lo conocíamos, pero aquí yo tengo del lado izquierdo todas estas opciones refiriéndose al mismo trabajador o a la misma trabajadora. Tengo aquí los movimientos de esta nómina, que en este caso pues fueron comisiones, por ejemplo. Si yo doy doble clic, puedo entrar más a detalle de cambios de movimientos a la nómina, solo esta nómina, repetitivo sin límite, etcétera. Puedo ver las faltas que estuvo en el periodo. En caso de que las haya tenido, pues aquí me las va a marcar. Puedo ver sus vacaciones en caso de que en esta nómina ella esté de vacaciones y aquí me van a aparecer sus días, su fecha, etcétera. Si tuvo horas extras, los acumulados anuales, por ejemplo, esta por ser la primera nómina del año, pues el acumulado de esta nómina y el anual, pues prácticamente es el mismo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si voy a sueldo, me dice que en el periodo actual su sueldo fue de 1,764 y en el año pues lleva 1,764. Obviamente si estuviera en la nómina de estas fechas, por ejemplo, ya que estamos en diciembre, pues este acumulado anual sería mucho mayor. Y por último, y lo más interesante e importante, el recibo electrónico. Vamos a esperar a que cargue aquí tantito. Aquí me dice el folio del NOI, nómina 302. Esto se refiere a que es el recibo número 302. Obviamente esto lo podemos configurar con ustedes, pues para que tenga a lo mejor su serie, su folio, como ustedes lo necesiten. Fecha de timbrado, el UUID muy importante, y el estado del CFDI que me dice que está timbrado. Aquí del lado derecho veo el visor de CFDIs con el que ya cuenta el sistema Aspelnoy. Todo esto que estamos viendo es la representación del XML. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver este recibo, voy a dar clic en este botón que dice emisión de recibo electrónico. Y aquí lo tengo ya en la pantalla. Aquí se ve un poco raro porque no tengo configurada una impresora en esta computadora. Obviamente en su caso, pues si tienen una impresora, les va a salir de manera correcta. Pero aquí tenemos todo lo que Hacienda nos pide para la emisión de recibos electrónicos. Entonces, este panel nómina del trabajador no lo tenemos tampoco en el NOI 7.
Es nuevo en el NOI 8 y la verdad es bastante útil para llegar a la información un poquito más rápido, específica de algún trabajador. Vamos a continuar. Otra característica también bien interesante es la práctica barra de búsqueda. Agiliza la operación utilizando la barra de búsqueda inteligente, localiza más rápido movimientos, reportes, consultas, etc. ¿Cómo se maneja la barra de búsqueda? Voy a cerrar y me voy a ir a la pantalla principal del NOI. Aquí estamos. Y voy a ver en la parte de abajo del lado izquierdo, aquí abajito, dice buscar. Voy a dar clic aquí donde dice buscar. Vamos a esperar aquí que cargue tantito. Buscar. Y si aquí yo, por ejemplo, le pongo trabaja, veo que el sistema en automático me trae todas las opciones que incluyen estas letras o esta palabra. No es necesario que la ponga completa. Inclusive mientras voy escribiendo, el sistema va actualizando. No sé si alcancen a ver ese cambio, pero por ejemplo, aquí ya me muestra como opción de las más importantes el catálogo de trabajadores. Lo selecciono y en automático me abre este catálogo. Me voy nuevamente a buscar. Si pongo, por ejemplo, reporte de nómina. Aquí tengo todos los reportes que tiene el sistema. Y aquí tengo el reporte de la nómina. Lo selecciono, me va a poner el filtro. Doy a aceptar. Y pues me abre lo que es la vista previa de ese reporte. ¿Ok? Entonces podemos utilizar la barra de búsqueda para ingresar de manera un poquito más rápida a cualquier opción que tengamos en todos estos menús. Recuerden, está situada aquí en la parte de abajo del lado izquierdo. Ok, tenemos también un nuevo y útil administrador de periodos. Ahora podemos consultar si existen CFDIs de los recibos de nómina de los trabajadores que están pendientes por timbrar. Esto es muy útil para poder hacerlo antes de crear el siguiente periodo. Aquí en la parte de arriba tenemos estos dos calendarios. El primero es el administrador de periodos. El que tiene un signo de más es para crear lo que es los archivos para la siguiente nómina o como lo conocíamos, la creación del siguiente periodo. En este caso vamos a entrar al administrador. Veo, ya lo tengo aquí. Lo que cambian, pues básicamente son probablemente las imágenes de los botones, pero se agregan estas columnas. Aquí tengo el año, la nómina, el estado si está abierta o cerrada ya, timbrado, el número de nómina del año. Aquí me aparece la periodicidad. Tipo de nómina puede ser una N, que es una nómina normal, o una S, si es una nómina especial, por ejemplo ahorita para los aguinaldos. Pero lo interesante es esto, CFDIs no generado 0 y CFDIs en proceso de timbrado 0. Por ejemplo, en la quincena del 31 de diciembre del 2015, aquí me dice que no se generaron 8 CFDIs, ya sea por algún dato que pusimos mal, no sé, a lo mejor simplemente no quisimos timbrar ese recibo por X o Y motivo, entonces el sistema aquí me lo indica. Lo ideal es que siempre tengamos ceros, que no debamos timbres a Hacienda, por así decirlo, de esos recibos. Y tenemos un CFDI en proceso de timbrado también, aquí me dice 0, aquí me dice 9. Si aquí me dice que los CFDIs están en proceso de timbrado, entonces yo tengo que entrar al sistema y bajar lo que es el comprobante, obtener el comprobante, para que ahora sí ya el proceso de timbrado se haya cumplido. Este es el nuevo administrador de periodos en Aspelnoy versión 8.0. Y tenemos también la opción de cancelación masiva de CFDIs. Para facilitar la operación de la nómina ya puedes cancelar los recibos timbrados de forma masiva con esta práctica herramienta. Esto también es bastante útil para no estar cancelando en caso de que se requiera, pues recibo por recibo. Aquí voy a entrar a nómina, tengo la opción de recibos electrónicos. Se va a abrir esta consulta. Aquí veo a todos los trabajadores, veo sus RFCs, las percepciones,
la fecha de emisión, timbrado, UUID. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cancelarlos de manera masiva? Simplemente los voy seleccionando. Vamos a esperar aquí tantito a que cargue. Por ejemplo, quiero cancelar estos recibos. Voy a dar en este tercer botón que dice cancelar CFDI. Ahorita no tengo yo configurado mi certificado de sello digital, mi contraseña, etcétera, por lo tanto no lo puedo hacer, además de que es una base de datos de ejemplos, pero simplemente con los trabajadores seleccionados yo cancelo los FDIs. Obviamente se van a cancelar estos 8 que tengo seleccionados, se va a mandar el aviso a Hacienda y vamos a poder obtener el comprobante. Esto es muy útil porque ya no tenemos que hacerlo uno por uno. Vamos a regresar a la presentación y ahora sí vamos a ver lo interesante. Vamos a ver los cambios en el timbrado de la nómina, el famoso complemento de nómina versión 1.2. Lo que les voy a mostrar a continuación es lo que nosotros vamos a hacer por ustedes. Bueno, mejor dicho, vamos a asesorarles porque esto se tiene que hacer de preferencia desde ya o desde que les instalemos el NOI versión 8 para que a partir de la nómina del 1 de enero o la primera nómina que ustedes tengan, lo tengamos ya todo configurado y no batallemos para emitir esos recibos. Lo primero es el RFC y el CURP. Eso ya lo habíamos visto desde la versión NOI 7.0, pero un dato interesante fue que el 4.5% de todos los RFCs y CURPs que se mandaban en recibos electrónicos en todo este año, en el 2016, estaban incorrectos. Entonces Hacienda ya no nos va a permitir eso. Vamos a entrar aquí a trabajadores. Voy a entrar a cualquier trabajador dándole doble clic y a esto es a lo que nos referimos. Aquí, por ejemplo, me dice que son datos requeridos para recibos electrónicos. El RFC completo con homoclave y el CURP. Esto generalmente pues nosotros lo podemos obtener de algunas páginas, que de hecho al final de la presentación les voy a mandar un correo con lo que les vaya mencionando aquí de catálogos que probablemente no tengamos a la mano, pero existe una herramienta que precisamente también desarrolló el SAT para corroborar si el RFC y el CURP de mi trabajador está correcto. Entonces, esto es lo primero para el complemento de nómina, el RFC y el CURP. Vamos a ver otra característica. Actualizar al NOI versión 8.0 reinstalable 2. Si ustedes aún no adquieren con nosotros el sistema NOI versión 8.0, no se preocupen. Cuando nosotros vayamos a instalárselos, vamos a instalarles el reinstalable número 2 o el que esté en ese momento, que puede ser en algunos días. Si ustedes ya nos adquirieron la versión 8.0 hace un mes, por ejemplo, que no estaba el reinstalable 2, entonces lo primero que tenemos que hacer es actualizarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí simplemente vamos a ingresar a la página de Aspel, aspel.com o aspel.com.mx. Nos vamos a ir al área de descargas y aquí tenemos sistema de nómina integral. Vamos a posicionarnos en esta flechita de acá abajo y vamos a darle a descargar Aspel NOI. Voy para acá abajo y veo una tablita que dice mejoras y actualizaciones. Aquí me dice Aspel NOI versión 8.0 reinstalable 2, que fue lanzado el 1 de diciembre. Entonces simplemente doy en esta flechita que está aquí del lado derecho y me va a comenzar a descargar el sistema. No se preocupen, también nosotros los podemos apoyar con eso en caso de que así lo requieran. Tenemos que revisar la información en Aspel NOI versión 8.0. Esta información se refiere a información de nuestra empresa y esto se tiene que configurar desde el principio. Voy a cerrar esto que tengo aquí abierto. Voy a ir al menú configuración, opción parámetros del sistema. Y aquí vamos a ver algunos cambios. Número de la empresa y razón social, pues son datos obligatorios que en automático se van a llenar cuando les activemos el sistema. En caso de que sean persona física, como en mi caso, el RFC y el CURP son obligatorios. Si son persona moral, solamente es obligatorio el RFC. Y tenemos una nueva clave de régimen fiscal que tenemos que seleccionar de manera obligatoria porque esa va a venir de manera integrada en los recibos electrónicos con el complemento de nómina. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la 601 es persona
general de ley, personas morales. Ese es el régimen general de ley, personas morales. Está con fines lucrativos, arrendamiento, demás ingresos. Todo esto es lo que está autorizado por el SAT. En mi caso, por ejemplo, régimen de incorporación fiscal. Lo selecciono. Los registros patronales. Esto es muy importante capturarse. Si yo manejo varios o múltiples registros patronales, pues aquí lo tengo que indicar y tengo que poner el código postal y el lugar de expedición de todas esas sucursales u oficinas que tengo en demás partes del país o en demás partes de la ciudad, porque el recibo tiene que venir forzosamente el código postal y el lugar de donde se está expidiendo. Si manejo solamente un registro patronal, pues esta ventana prácticamente no le movemos a nada, no la necesitamos. Algo que sí es importante es el domicilio fiscal. Y aquí recordamos que lo que está marcado con naranja son datos requeridos para recibos electrónicos, obligatorio. Calle, municipio, estado, país, etc. Lugar de expedición, aquí en este caso es Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Haciendo todo esto, le damos a aceptar, aplicar y salir, y obviamente se van a aplicar estos cambios. Yo aquí en este caso, como es una base de ejemplos, pues voy a darle cancelar. Esta es otra cosa obligatoria para el complemento de nómina versión 1.2. Vamos a revisar qué más. Definir los datos de la nómina. ¿A qué nos referimos con esto? Estando en el menú herramientas, parámetros de la nómina, vamos a ingresar aquí. Aquí nos muestra pues el número de la nómina, que en este caso estoy trabajando en la primera del año, pero aquí tenemos la periodicidad. Ya no se abre el campo para nosotros teclear la información. Aquí tenemos que ponerle si es diario, semanal, catorcenal, quincenal, etc. Aquí, por ejemplo, para efectos de la presentación, pues voy a seleccionar que es quincenal. Y esta clave va a aparecer en el complemento de nómina de los nuevos recibos. Días por año, días de la semana, todo esto se va configurando de acuerdo al año en curso. Y en la parte de abajo tenemos el concepto, que también este es un dato obligatorio. Aquí me dice que es la descripción del concepto para recibos electrónicos. En este caso es pago de nómina. Si ustedes quieren cambiarlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Pago de sueldos, etc. Y si queremos mantener este concepto en todas las nóminas, seleccionamos esta opción que dice mantener este concepto en la creación de las siguientes nóminas. Aquí doy a aceptar y ya dejé listo ese punto para el complemento de nómina versión 1.2. Tenemos que definir el riesgo del puesto. Si ustedes ya manejan puestos en su nómina, tenemos que configurar lo siguiente. Si no lo manejan, se tienen que dar de alta forzosamente puestos porque tenemos que dar de alta el riesgo en ese puesto. En el NOI 8, ¿dónde lo voy a ver? En el menú catálogos y consultas, y aquí tenemos la opción puestos. Aquí en la base de datos de ejemplos, pues sí tengo varios. Tengo almacenista, asistente, director, coordinador, etc. Entro y doy doble clic al nombre del puesto y veo que aquí en la parte de abajo dice recibos electrónicos. Esto, como vemos, es un dato requerido para el recibo. Y tenemos aquí el riesgo del puesto, que Hacienda o el SAT lo divide de la clase 1 hasta la clase 5. ¿Cómo vamos a saber el puesto, en qué clase pertenece? Esa información también se las voy a mandar por correo, que es una información oficial del SAT. Aquí, por ejemplo, en la base de datos de ejemplos me dice que el riesgo de puesto director es de clase 1. Por ejemplo, si me voy a mensajero, también me dice que es de clase 1. Un almacenista, igual, clase 1. Toda esta información se las voy a mandar por correo para que sepan al momento de que estemos implementando qué puesto es el que tenemos qué riesgo de puesto, perdón, es el que tenemos que asignar aquí. Ok, vamos a regresar a la presentación. Información de los trabajadores. Esto es bastante importante, porque si no, al momento de estar timbrando, si no lo hacemos bien, si no capturamos algún dato, el sistema nos va a mostrar un montón de errores. Vamos a verlo aquí en el sistema. Voy a entrar al catálogo de trabajadores, nómina, trabajadores. Voy a entrar nuevamente al trabajador Alicia, a la trabajadora Alicia. En la sección datos generales, como ya habíamos visto, pues el RFC y el CURP.
Esto es obligatorio y lo tenemos que ingresar. En la pestaña salario también hay varias ya opciones obligatorias. Si seleccionamos forma de pago efectivo, estas dos opciones de acá, banco operador y control de banco, pues no ingresamos nada, simplemente porque no estamos depositando una cuenta bancaria. Pero la mayoría de ustedes, que yo ya los conozco, la gran mayoría, no todos, no estoy diciendo que todos, pagan con tarjetas. Se hace una transferencia a la tarjeta de nómina del trabajador. Entonces, de manera obligatoria, aquí yo voy a poner el banco operador, que Hacienda ya me proporciona aquí una lista, que ya viene integrada con ASPELNOY 8. Aquí me dice, por ejemplo, en la base de datos de ejemplos, que es el Banco 2, Banamex. Localidad y cuenta de depósito, no es obligatorio que lo pongan. Y en control de banco, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Son 4 cosas que podemos ingresar, puede ser una u otra. El teléfono celular del trabajador, la clave interbancaria, lo que es el número de cuenta o los 16 dígitos de su tarjeta de débito, en este caso que es de débito. Esto es bastante importante porque en el complemento de nómina lo exige y eso nos lo exige también Hacienda al momento de timbrar nuestros recibos. Entonces aquí en la pestaña salario, la forma de pago, el banco que lo seleccionamos de esta lista y el control de banco, número de celular, o puede ser también el número de cuenta, o puede ser también la clave interbancaria, o puede ser también los 16 dígitos de la tarjeta de débito. En datos personales, nada es obligatorio a excepción del país. Aquí, por ejemplo, le pusieron Ciudad de México, eso está incorrecto. Aquí nada más es México. El único requisito obligatorio aquí es el país, que es México. Del IMSS tenemos que ponerle el tipo de empleado, forzosamente si es de confianza o sindicalizado, y el registro patronal, aquí a ustedes se les va a habilitar la opción en caso de que hayan asignado en parámetros del sistema el registro patronal. Entonces, esto también es obligatorio, como lo vemos aquí en la parte de abajo, que son datos requeridos. En tema de salud, pues nada, simplemente es información para ustedes, pero tenemos una pestaña que dice fiscales. Todo esto sí es bastante importante y lo tienen que hacer para cada uno de sus trabajadores. Aquí cabe mencionar que solamente se hace una vez. Obviamente después de esta nómina o después de la nómina en la que ya hayan configurado, pues ya se va a quedar grabada la información. No lo tienen que estar haciendo nómina por nómina. Pero bueno, aquí vemos el régimen para recibos electrónicos. Aquí no, ya viene precargado con el catálogo del SAT, el catálogo de régimen para los recibos, aquí en este caso sueldos y salarios, pero está pensionados, está jubilados y otros asimilados a salarios. También tenemos que poner la entidad federativa donde se preste el servicio. Aquí, por ejemplo, voy a buscar Nuevo León. Es la clave NLE. El tipo de contrato, si es un contrato por tiempo indeterminado, por obra, por temporada. Aquí en este caso, pues, por tiempo indeterminado. Y el tipo de jornada, diurna, nocturna, mixta, por horas, por turnos, etc. Aquí en este caso voy a ingresar diurna. Entonces, para hacer un pequeño resumen de manera rápida, en datos generales, el RFC y el CURP. En el salario, la forma de pago, el banco que seleccionamos de esta lista y el control del banco, 16 dígitos de la tarjeta de débito, el número de cuenta del empleado, el número de celular o la clave interbancaria. En sus datos personales, el país. En la pestaña INS, el tipo de empleado y el registro patronal. Y en fiscales, todos estos datos que ya vimos, el régimen para recibos electrónicos, el estado o la entidad federativa, el tipo de contrato y el tipo de jornada. Entonces todo esto lo vamos a hacer solamente una vez y a partir de que ya creemos los siguientes periodos, pues ya se va a quedar grabado. Entonces todo esto también es nuevo para el complemento de nómina versión 1.2. Vamos a regresar y por último tenemos las claves del SAT. ¿Qué son las claves del SAT? Voy a cerrar este catálogo de trabajadores. Esto se refiere a las percepciones y deducciones, que esto también ya lo tienen ahorita, si no el sistema no les dejaría timbrar recibos. No está de más darle una revisada. Entramos por ejemplo al sueldo y veo aquí en la parte de abajo la clave del SAT.
que se refiere a sueldos, salarios, rayas y jornales. La clave del SAT 1 y el método de pago, forma de pago para el trabajador. En este caso, pues es transferencia electrónica de fondos. Esto hay que hacerlo tanto para las percepciones como también para las deducciones. Aquí entro, por ejemplo, al ISR y me dice que la clave del SAT es la número 2, que se llama así tal cual, ISR. Y aquí es igual, lo que hagamos una vez aquí se va a hacer para de las nóminas de aquí en adelante. Entonces por eso no nos preocupamos. De manera simplificada y a grandes rasgos, ya hemos visto las nuevas características y lo que es obligatorio, el complemento de nómina. Ahora vamos a ver, ya para terminar esta sesión y que podamos continuar con nuestras actividades, lo que son los precios del producto y del servicio. Producto nuevo para los clientes que estén ahorita en la presentación y que no tengan el sistema todavía. La licencia tiene un costo de 5,883 pesos masiva para un usuario. El sistema se puede instalar en las computadoras que ustedes nos digan, pero si solamente tenemos la licencia base, una persona puede estar utilizando el sistema a la vez. Si ustedes me dicen, yo tengo un despacho en el cual 5 personas van a estar haciendo nóminas de X o Y empresa, entonces aquí se adquiriría la licencia base que ya incluye un usuario. Y para completar podemos comprar 2 licencias de 2 usuarios adicionales, que aquí como vemos está en 3,299 masiva. Si solamente tenemos 2 personas, entonces sería la licencia base más una licencia de usuario adicional, que tiene un costo de 1,768 pesos. Esto es para las personas que no tienen el sistema. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo tienen, entonces vamos a ver la actualización, el precio por actualización, que obviamente a Aspel y a Vimosoft les hacemos un descuento. Tenemos la actualización en 3,530 pesos masiva. Actualizar el sistema base. Y estos son los precios de actualizaciones de usuarios adicionales. Si ustedes tienen un sistema para 2 usuarios, entonces hay que actualizar la licencia base y también adquirir la actualización de la licencia de un usuario adicional. Si ustedes me dicen, yo actualmente solamente tengo el sistema base, pero requiero además un usuario adicional, entonces serían 3,530 masiva y agregar un usuario adicional nuevo, no actualización, de 1,768 pesos masiva. Obviamente les vamos a estar mandando cotizaciones personalizadas a cada uno de ustedes. Y aquí vienen los precios también para actualizar 2 usuarios, actualizar 5, etc. Estos precios también, esta presentación se los voy a hacer llegar por correo, además de que la presentación virtual está siendo grabada. También les voy a mandar un correo con la liga para que puedan volver a verla en caso de que haya quedado alguna duda. Contamos con el servicio básico, que es de 2,499 pesos masiva por empresa. ¿A qué me refiero por empresa? Si ustedes en su sistema tienen dadas de alta una sola razón social, por ejemplo a Vimosoft, pues entra el servicio básico. Pero si tienen varias empresas, si tienen 3 empresas, 4 empresas, nuestro tiempo de trabajo es mayor, las traducciones y pues todo simplemente se tarda más. Entonces este precio es por empresa. Ya si tienen bastantitas empresas, pues ya vamos a negociar ahí un precio preferencial para ustedes. Pero a los que tengamos solamente una empresa, 2,499 masiva. ¿Y qué incluye? Incluye, bueno, todo esto es de manera en sitio, en sus oficinas. Incluye instalación del sistema hasta en 5 estaciones de trabajo. Incluye la traducción de la base de datos de Aspel 7 a la versión 8.0. Y además la asesoría para conocer las nuevas características, que es prácticamente lo que ya vimos aquí, se les vuelve a explicar en sus oficinas. Entonces, este es el servicio básico. Tenemos el servicio básico plus. ¿En qué consiste? Son 1,000 pesos más, 3,499 pesos masiva, igual manera por empresa. ¿Qué me incluye? Además de incluirme la instalación del sistema, la traducción de base de datos, la asesoría, también te va a incluir un curso de capacitación básico en nuestras oficinas. Vamos a mandarles un calendario de los cursos que vamos a estar dando de aquí a que termine el año en nuestras oficinas en Monterrey, Nuevo León. Con esos 1,000 pesos más tienen derecho a ese curso que va a durar aproximadamente de 3 a 4 horas. Obviamente les vamos a dar su manual y su constancia del curso. Este es el servicio básico plus. Y tenemos un servicio al que le llamamos Premier,
que prácticamente vale 1,000 pesos más que el básico plus por empresa, que incluye la instalación del sistema, la traducción de las bases de datos, la asesoría, el curso y además te incluimos una póliza de 3 horas de soporte remoto o soporte virtual. Está bastante económica porque solamente le subimos 1,000 pesos y 3 horas no valen 1,000 pesos. Entonces es una buena oferta, 4,499 por la instalación, por la traducción, por la asesoría, por el curso de capacitación, recuerden, de 3 a 4 horas, calendarizado, que les incluye manual y constancia del curso, y además una póliza de 3 horas de soporte remoto que la pueden utilizar en lo que ustedes necesiten y en lo que los podamos apoyar, obviamente. Me refiero a si tienen además un SAI, un COI, un banco, ustedes saben en qué la pueden utilizar. Muy bien, con esto llegamos al final de nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya sido útil esta información. Por favor, si tienen alguna duda, de la parte del lado derecho de su pantalla está una pestañita que dice chat. No sé si la tengan abierta, si no le damos ahí en la flechita para que se despliegue. Voy a estar aquí de 5 a 10 minutitos. Por favor, pónganme sus preguntas. Con gusto se las voy a ir respondiendo. O si no, simplemente salgan de la presentación, me mandan un correo, me mandan un WhatsApp o me llaman a los teléfonos de aquí de la oficina y con gusto vamos a atender todas sus dudas. De momento voy a silenciar el micrófono. Si alguien tiene una pregunta, pues aquí estoy al pendiente en el chat. Muchas gracias a todos.